Pensamiento, Acción. Entrevistas realizadas en el marco del 19º Congreso Internacional de la Asociación Filosófica de México en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En esta ocasión, el Dr. José Mendívil Macías Valadez, profesor y asesor en los programas de licenciatura, maestría y doctorado en filosofía de la Universidad de Guanajuato, es entrevistado por el maestro Juan José Laris, jefe del Departamento de Filosofía de la UAA. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, José Mendívil Macías. Bienvenido a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Vamos a comenzar la entrevista. Primero, ¿desde qué año participas en los congresos de filosofía organizados por la asociación? Bueno, gracias por la invitación. Aquí que me siento como en casa. Yo participé en el 79, 80, en el congreso que se hizo Nacional de Filosofía, se llamaba entonces, en Puebla. Y fue el primer congreso al que yo participé, que para todos nosotros que nos llevaron en autobús a Puebla, a todos los estudiantes, fue el gran evento, ¿no? Realmente para nosotros fue muy importante en la formación de un estudiante de primer año, ¿no?, de licenciatura. Ok. Trabajas en la Universidad de Guanajuato. ¿Cuál ha sido tu experiencia, bueno, primero como estudiante y luego ya como profesor dentro de la filosofía? Bueno, como estudiante tuve la oportunidad de estar becado, por ejemplo, el primer año. Y bueno, estudiar en la Universidad de Guanajuato es un placer desde todos los puntos de vista. Es una ciudad-universidad, una universidad-ciudad. Y la experiencia allí particularmente es pues muy interesante porque es una ciudad cultural y entonces la vida estudiantil, aunque es provinciana, es bastante interesante y muy conectada por los festivales internacionales cervantinos. Y bueno, permite muchas posibilidades, muchos profesores invitados también que venían de México, por ejemplo, pero también internacionales, que para mí fueron muy importantes en mi formación. El doctor Abelardo Villegas, por ejemplo, el doctor Adolfo Sánchez Vázquez, que acostumbraban ir a Guanajuato, la doctora Eugenia Revueltas, acostumbraban varios profesores a hacer estancias de una semana, 2 semanas en Guanajuato, y nos daban algo así como seminarios intensivos también. Oh, muy bien, muy bien. Dentro del área de la filosofía sé que trabajas ética y política. Ajá. De hecho, si mal no recuerdo, fuiste dentro de Morena. Tuviste un cargo político. Regidor. ¿Qué crees que le puede decir la filosofía a los políticos o a la política? Bueno, fui regidor por un tiempo breve y dejé a mi compañero suplente, también por mis actividades universitarias, pero lo hice porque consideré que pues había que hacer algo en este país y que ya era tiempo de un cambio, ¿no? en el país. Sin embargo, también tengo una visión crítica de la misma política y de los partidos políticos también, ¿no? Al mismo tiempo de esta necesidad de participar. Como un académico, yo siempre he sido académico y siempre he tenido inquietudes de participación social a lo largo de... Yo tengo ya más de 30 años dando clases, ¿no? Okay. Sí. Siempre he considerado que un filósofo es un ciudadano. Puede ser un poco más que un ciudadano, pero no deja de ser un ciudadano como cualquier otro, ¿no? Probablemente más informado, y por lo tanto tiene las mismas obligaciones y hasta las limitaciones de cualquier otro. De cualquier otro ciudadano. Tiene que pagar Hacienda también. Claro, somos iguales a cualquier otro ciudadano. No somos superiores. Los filósofos somos, en ese sentido, pues uno de tantos ciudadanos, ¿no? Sí. Ok. Más o menos yendo por este mismo camino, le preguntábamos a otro de los entrevistados cuál era su opinión, su perspectiva sobre la Cuarta Transformación. No sé si tengas algún
comentario de bueno, eso. Yo considero que lo que ha ocurrido es importante y que conlleva una gran área de oportunidad y también riesgos. Bueno, como todo, y la política es así, de modo que por un lado hay una esperanza, hay una expectativa muy alta, y por otro lado, de alguna manera hay también un grado de escepticismo a pesar de este gran entusiasmo, de esta gran votación. Entonces yo considero que es un momento coyuntural en donde no debemos permitir que una intención de transformación se eche a perder. Y lo digo porque también cuando ganó Vicente Fox hubo un gran entusiasmo, ganó con una votación no tan copiosa y la gente esperaba incluso demasiado, y también Vicente Fox había prometido incluso demasiado, y después las expectativas no fueron cumplidas, y en ese sentido ojalá que ahora las expectativas se cumplan, y no se convierta esto en materia de otra decepción o de otra desilusión. Fíjate, recuerdo de Fox precisamente que una de sus promesas fue que si él era presidente iba a resolver el problema del ZLN en un día o en un minuto. En 15 minutos. En 15 minutos. Sí. Entonces, sí. Ok, desde tu experiencia de la filosofía, ¿cómo ves o cómo crees que sería el mundo contemporáneo sin la misma? ¿En qué nos encontraríamos? ¿Haría falta, de hecho, la filosofía o ya no? ¿Qué piensas de eso? Bueno, la filosofía siempre ha hecho falta, siempre ha estado allí. Depende también de qué entendamos por filosofía. Se puede decir que cualquier persona que hace una reflexión más o menos general o una reflexión crítica sobre el mundo, pues es un filósofo, o que tiene una concepción del mundo particular, pues es un filósofo, por lo menos en ciernes, ¿no? Y la filosofía nace de las propias inquietudes de la vida cotidiana. De modo que entonces el filósofo pues puede ser cualquiera. La actividad profesional de la filosofía sí es una actividad específica, especializada, de gente que somos una minoría en ese sentido, y tampoco podemos pensar que nuestra influencia pueda ser demasiado alta, ¿no? Bertrand Russell decía que la filosofía no ocupaba un lugar en el Parlamento, aunque resultó que él fue nombrado Lord y que él sí ocupaba un lugar en la Cámara Alta en Inglaterra. De cualquier manera decía, bueno, pero es que la filosofía no ocupa ningún lugar, como diciendo, pues hay muchos límites a aquello que la filosofía puede proponer, a los espacios públicos que pueda tener para proponerlo, a las posibilidades de ser escuchado o de ser atendido. Pues esto es muy variable y es cambiante según las coyunturas, ¿no? Entonces, nosotros, por supuesto, quisiéramos que los políticos o que los tecnócratas o que los empresarios o que nos hicieran más caso, ¿no? a los filósofos, ¿no? O todo tipo de burocracias, ¿no? que hay, pero no tenemos la certeza de que esto pueda ser así o de otro modo, aunque tenemos la esperanza de que la sociedad siempre tenga ganas de escuchar a un filósofo, ¿no? Y de que haya filósofos en su comunidad, aunque a algunos les guste lo que hace o lo que piensa y otros no, pero bueno, es parte del pluralismo de la sociedad, también el pluralismo de los filósofos, ¿no? Así es. Fíjate, en este sentido, lo que estás comentando, y en relación a lo que ha pasado, no sé, los últimos 10, 15 años en la filosofía como ataque, ¿se encuentra o se sigue encontrando en peligro la filosofía? ¿Ya no? Bueno, la filosofía está en peligro cuando está en peligro la libertad. Y en ese sentido también los escritores están en peligro, hasta los poetas y los pintores, ¿no? Es decir, mientras la libertad, ¿no? Si ustedes quieren la democracia,
o una sociedad de pesos y contrapesos, de división de poderes, no está en peligro, pues el filósofo tiene un espacio, ¿no? Aunque en un mundo basado en lo económico, vamos a decirlo así, hay poco espacio para cierto tipo de inquietudes culturales, sociales, políticas, ecológicas, de derechos humanos, pues hay una constricción de grandes corporaciones que lo que quieren es, pues, ganar dinero, ¿no? Y no les interesa tanto los intereses, bueno, de la mayoría de la población y, por supuesto, tampoco de los filósofos. Uh-huh. Sí, bueno, en ese sentido, mientras se atente contra la libertad, todo está en peligro. Hablando, retomando un poco lo de la filosofía política, ¿cuál es tu opinión respecto a la democracia en México? ¿Existe, no existe? ¿Qué tipo de democracia es o cómo lo podríamos clasificar? Bueno, pues hay quien dice que el periodo priista no fue una dictadura, sino una dictablanda. Una dictablanda. Entonces, bueno, es decir, un régimen que no fue despótico, pero que tampoco permitió amplias libertades democráticas porque fue monopartidista durante muchas décadas, más de medio siglo, sí. Casi 70 años, ¿no? Y bueno, y tuvimos una especie de transición democrática que a partir del año 2000, que tampoco se completó, es decir, una especie de transición muy lenta y muy desesperante, que hizo que muchas personas, y eso aparece en las encuestas como el Latino Barómetro, es decir, que en América Latina hay ciudadanos que lo que quieren es que les arreglen sus problemas, pero no, lo de la democracia no les interesa, les interesa que les arreglen sus problemas, ¿no? Entonces esto pasa también por esta desesperación de que esta democracia realmente existente no resuelva los problemas de la gente, y eso pone en riesgo a la misma democracia. Entonces, no tenemos una democracia muy consolidada y no porque ahora hubo un triunfo aplastante de una opción sobre las otras, no por eso ha habido la suficiente madurez de la sociedad. Yo creo que se ha caminado mucho en instituciones no solo democráticas, sino también en esas instituciones autónomas, comisiones de derechos humanos, pero incluso la COFETEL o otras que tienen que ver con lo económico con otras actividades que aparecen como organismos autónomos, no son tan autónomos, pero al menos prometen que son organismos autónomos y que regulan las actividades económicas, políticas sociales, de derechos humanos, y que son tan importantes como jueces imparciales, ¿no? Como un poder judicial que no esté ligado directamente al poder del Ejecutivo, y que son cosas muy, muy importantes. Entonces, sí hay una democracia en México, pero pues es la que tenemos, y tenemos todos el deber o la responsabilidad de acrecentarla, ¿no? de mantenerla, de acrecentarla, y cuando veamos que algo la pone en riesgo, pues señalarlo inmediatamente. Sí, manifestarse. Fíjate, en este sentido, y estoy pensando en educación, ¿tendría que ver algo de la educación con la formación democrática? ¿No tendría que ver? O en otras palabras, ¿cuál sería tu opinión acerca de la educación? Por supuesto, desde la filosofía. La educación es fundamental, pero la educación está relacionada con la pobreza, con la exclusión y con otras cosas. Es decir, los programas educativos tienen esos límites en una sociedad que tiene sesgos de género, sesgos misóginos, pero también sesgos preferenciales, ¿no? Seguimos teniendo cierto racismo, cierto clasismo, cierto sexismo en nuestra sociedad, pero también eso tiene que ver con la enorme desigualdad y con el peso de ciertas formas de dominación que no hemos superado, y que los procesos educativos, en ese sentido, pues hacen esfuerzos, pero requieren que la red educativa sea más amplia,
para que eso pueda tener un verdadero efecto, ¿no? Independientemente ya de la discusión sobre si hay una reforma educativa que sirvió, que no sirvió, que si hay que hacer una nueva, que no deja de ser una discusión interesante y que hay que cambiar ciertos objetivos de la educación en relación con una sociedad neoliberal que tenía unos sesgos que hay que corregir ahora más hacia las mayorías. De cualquier manera, lo primero que hay que ver con el problema de la educación pues son sus límites, en el sentido de que el alcance de la educación, cuántas escuelas a veces no tienen luz o no tienen los servicios básicos indispensables, y sí queremos que tengan todos computadora y que todos hablen inglés, y etcétera, etcétera, pero hay otras habilidades básicas, como la del pensamiento crítico, que es la que nos importa a los filósofos, pues que no están muy extendidas y que también tienen que ver con carencias muy elementales en ciertas zonas más pobres del país, ¿no? Por ejemplo. Sí, no, entonces en ese sentido sí sería un problema y está muy ligado a, bueno, ahorita que comenta lo de las carencias, estoy pensando en todas aquellas instituciones conocidas como telesecundaria, telebachillerato, donde hay mucha carencia. ¿En qué sentido crees que la filosofía pueda ayudar a transformar el mundo? Bueno, la filosofía en sí misma, como ejercicio reflexivo, ayuda a transformar el mundo. Incluso aunque no lo pretenda directamente o, digamos, como acción política o cosa por el estilo, toda reflexión, toda interpretación de una tradición ayuda a cambiar el mundo. Reinterpretar desde la Biblia hasta la Constitución, hasta hacer una reflexión sobre cualquier cosa, tiene un efecto transformador, incluso cuando al principio parezca una discusión de eruditos o una discusión en la Torre de Marfil, decimos nosotros, que aparentemente no incida. La filosofía no necesita decir directamente que quiere transformar el mundo, porque cuando uno interpreta el mundo o cuando uno cambia la interpretación del mundo, uno está transformando tarde o temprano a ese mismo mundo, ¿no? La forma como interpretamos el mundo ya es una forma de cambiar. Ok. Bueno, ya voy más a algo personal. ¿En qué sentido o en qué forma crees que la filosofía pueda ayudar con los problemas que actualmente enfrentamos? Estoy pensando, no sé, en cambio climático, en populismo, incluso ya comentaste en educación. Pues en mucho. La filosofía puede ayudar en mucho siempre y cuando intervenga en esas áreas específicas. Ahí es muy importante la parte aplicada de la filosofía. Ahora se dice ética aplicada, por ejemplo, bioética, ética ecológica, ética de las profesiones, ética empresarial, por supuesto ética, la relación entre ética y política. Entonces la filosofía allí tiene ese deber, y tiene ese deber también de no estar repitiendo lo mismo, hablando de los mismos autores tradicionales de la misma forma. Es decir, tiene esta obligación de recrear la tradición filosófica y la tradición cultural para que ésta sirva a los problemas específicos, ¿no? Ahora encontramos que había un protofeminismo muchísimo antes, ¿no? Por no hablar de Sor Juana, que aparece aquí en el cartel del 19 del Congreso. Sor Juana ¿Y está al frente? Sí, está al frente. Es decir, siempre ha habido esta posibilidad de interpretación más abierta de casi todas las tradiciones culturales, pero eso queda dormido, ¿no? Y entonces ya sea que queramos hacer cosas muy nuevas, con palabras nuevas y conceptos nuevos, o reinterpretar tradiciones, siempre la filosofía tiene ya que ver en qué aspecto de la vida incide. La noción de vida, por ejemplo, para lo ecológico es
fundamental, ¿no? O cuándo empieza la vida humana, cuándo empezamos a ser personas, pues es una discusión que no va a terminar nunca, ¿no? Que no va a terminar nunca, pero que, bueno, los valores de libertad o libertad y vida, al ser los valores más importantes, y de ahí derivarse otros como justicia, otro tipo de valores, su interpretación es muy importante para que podamos respetar a los otros seres vivos, a los animales no humanos, y darles un lugar, no hacerlos sufrir y por supuesto no hacerlos desaparecer, por ejemplo, del planeta. Y entonces necesitamos reinterpretar las tradiciones para hacerlas más ligadas al cosmos y menos a la centralidad del hombre o al dominio del hombre sobre los otros y sobre la naturaleza, ¿no? Entonces, las formas de dominación del hombre con respecto a los otros hombres y del hombre con respecto a la naturaleza tienen que ser revisadas, pero en lo pequeño, ¿no? Desde lo cotidiano, y no solamente las grandes palabras, ¿no? Libertad, justicia, democracia, sino realmente la incidencia concreta, que es en donde se prueba si esos valores funcionan o no funcionan. En lo declarativo, pues no sirve para nada, ¿no? Una educación que nada más le dice a la gente, debes de hacer esto, debes de hacer lo otro, pero que no pone en funcionamiento una práctica social, cooperativa, comunitaria, democrática, para llevar a cabo esos objetivos, pues de alguna manera los convierte en algo que hace bostezar a los alumnos en un salón, ¿no? Sí, de hecho. Sí. Comentabas ahorita que tienes más de 30 años de profesor. Siempre has estado adscrito a la Universidad de Guanajuato, pero no solamente has trabajado ahí. ¿En qué otros lugares donde has, de una u otra forma, compartido la filosofía con los estudiantes? ¿En qué universidades, en qué tesis has dirigido? No sé. Bueno, yo estudié en la UNAM la maestría y el doctorado, y hice estancias de investigación en España también. Y bueno, voy mucho a congresos, salgo mucho por América Latina, por diferentes sitios, ¿no? En general, pues sí, he estado en la Universidad de Guanajuato, pero he tenido la oportunidad, de alguna manera, de dirigir tesis, así como a ti, por ejemplo, que estuviste en el posgrado conmigo, pues a muchísima otra gente que ha tenido un papel importante luego, ¿no? Eso también es interesante. El paso de los años ayuda a darse cuenta de que después de todo no es inútil el trabajo educativo, sino que realmente va teniendo muchos efectos. Yo no solo soy un profesor, a veces soy también un activista, ¿no? Pero de cualquier manera, pues sí, he tenido que estar, no sé, en Barcelona, en Arequipa, en Perú, en muchos lugares, ya sea como conferencias, como cursos, y en muchos congresos. De modo que para mí sí se podría decir incluso que muchos de mis colegas piensan que lo que yo hago incluso es más hacia afuera que hacia adentro, ¿no? Sí. Y eso a mí me da mucho gusto, ¿no? Hay quien dice, no, ese profesor hace cosas así más, como más afuera que adentro, pero pues eso es, yo creo que lo interesante también del filósofo, que no tenga límites en su actuar y en su pensar. Una última pregunta para ir cerrando y concluyendo. ¿Cuál crees que sería la tarea más urgente que tiene la filosofía en la actualidad? Desde tu experiencia, por supuesto. La tarea más urgente, pues hay... Aunque haya varias, pues no tiene que ser una, pueden ser varias. Bueno, una tarea que para mí es fundamental es pensar las formas de exclusión, las formas de exclusión social y las justificaciones teóricas o filosóficas de esas formas de exclusión de aquellos que aparecen como no personas, como estas personas que acaban siendo indeseables, que son los otros, los diferentes, el enemigo, ¿sí?
cómo se convierte en enemigo el otro, el migrante, sí. el pobre, y cómo es que despreciamos o que no le damos su justa dimensión también a la diferencia o a la diversidad sexual, ¿no? Cómo, cómo se da la homofobia, cuáles son sus mecanismos precisamente para desarmarlos, ¿no? Y también cómo se da ese desprecio al mundo vegetal, al mundo animal, a los semejantes. Y yo pienso que pensar en esas formas de exclusión generales, pero también en las instituciones más o menos democráticas y en la propia tarea educativa, para mí es una tarea fundamental. Bueno, pues no queda más que agradecerte y esperarte una vez más en la Universidad de Aguascalientes, que prácticamente también eres de aquí, y has venido varias veces. Y bueno, muchas gracias, Mendívil. Gracias. Bueno, no soy de aquí ni soy de allá. Ni soy de allá. Muchas gracias, Juan José.